Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, aquí donde nacionalizamos neuronas para argentinizar nuestra Argentina. Hoy vamos a hablar de Argentina. Argentina y el sionismo internacional. El sionismo internacional, ¿se quiere quedar con la Patagonia argentina? ¿Hay un plan del sionismo internacional para quedarse con parte de la Argentina? Lo vamos a analizar hoy con alguien que creo que sabe más que cualquiera. También vamos a analizar el conflicto de Medio Oriente entre Israel y el grupo Hamás. Vos sabés que en mi canal he entrevistado a, por ejemplo, una joven palestina que fue becada en Italia para estudiar medicina y que quedó acorralada en Italia sin poder regresar a Palestina cuando empieza el 8 de octubre la guerra entre Israel y el Hamás. Está el video aquí en nuestro canal y he entrevistado a embajadores palestinos y árabes en nuestro canal de diferentes lugares para analizar el conflicto. Hoy vamos a entrevistar a un líder israelí. Dije líder, bien dicho, porque es el presidente, el director ejecutivo de la Organización Sionista Mundial del Departamento Juvenil. Organización Sionista Mundial, director ejecutivo. También ha sido, hasta no hace mucho, miembro de una famosa unidad de fuerzas especiales de élite del ejército de Israel, en la cual se basó la serie Fauda, esta exitosísima serie de Netflix que ha impactado en todo el mundo. Fauda, que trata sobre un comando especial de élite del ejército de Israel. ¿Con quién vamos a hablar ahora? Es un integrante de esa unidad de fuerzas especiales conocida en Israel con el nombre en hebreo de cereza. ¿Por qué cereza? Porque la cereza es la que está arriba de la crema de las élites del ejército de Israel. Abu Ahmad está vivo. Recordad con quién tratamos. Abu Ahmad ha cometido muchos atentados y ha asesinado a 116 israelíes. Ningún terrorista ha asesinado a tantos. Mujeres. Niños. Ancianos. Enfermos. Soldados. El cabrón es un asesino. Debe morir. Debe morir. أنا بقولك إذا بتقوليش وين أبو أحمد راح تترجى تكون شهيد قبل ما أخلص عليك. Así que imagínate con quién vamos a hablar hoy. Y le vamos a preguntar todo lo que queremos preguntarle, especialmente desde nuestro sentido patrio y de nuestra solidaridad con aquellos pueblos que luchan por su liberación. ¿Es el pueblo palestino y especialmente el gazatí, el de Gaza, un pueblo que vive oprimido por Israel, que está ocupado por Israel, que es una cárcel a cielo abierto? De todo esto vamos a estar hablando en este video, así que te recomiendo prepararte unos buenos mates como yo lo hice
para ver una entrevista espectacular. Y hoy tengo la oportunidad de poder charlar gracias a la amabilidad de Ariel, quien es director ejecutivo del Departamento de Liderazgo Juvenil de la Organización Sionista Mundial. Ariel, bienvenido a Periodismo Patriótico y a la TV Pública de Formosa. Muchas gracias. Saludos a todos. Es un gusto tenerte aquí y poder, nosotros decimos aquí desburrarnos un poco, porque se habla mucho del sionismo, especialmente en la Argentina. Hay un tema que se ha instalado a partir de la presidencia de Javier Milei, un posicionamiento político con Israel. Se ha posicionado en la geopolítica argentina, la ha encolumnado detrás de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel. Y especialmente tiene un vínculo muy especial con Israel y con Chabad de Lubavitch. Todo eso ha generado una serie de malos entendidos por ignorancia, por no saber qué es exactamente Chabad Lubavitch, qué es exactamente el sionismo, y se ha reflotado ideas como los protocolos de Sion, que los sionistas vienen a quedarse con la Patagonia en la Argentina, que un plan de la Organización Sionista Mundial, a la cual vos representás, tiene como objetivo, próximo paso, después de Israel, la Patagonia Argentina. Yo sé que si te pregunto, ¿vienen por la Patagonia? No me vas a decir, sí, vamos por la Patagonia, así que quédate en Formosa, que está en el extremo norte, y no vayas a la Patagonia. Ahora, ¿qué respondés como una autoridad de la Organización Sionista Mundial a esto que en las redes sociales argentinas todos dicen: nuestro enemigo es los Estados Unidos de Norteamérica, por un lado, los ingleses que ocupan Malvinas, que tienen ocupado Malvinas, y el sionismo internacional? Los padres del sionismo, por así decirlo, un señor que se llamaba León Pinsker, y otro fue Theodor Herzl, un abogado vienés que a fines del siglo XIX escribieron dos libros. El de Pinsker se llamó Autoemancipación, y ahí proponía que en realidad había dos estados. Uno lo describía como un estado ideal y el otro el estado práctico. El práctico era en Tierra Santa, el estado ideal lo nombraba como la República Argentina. Pero mucho más importante, porque es considerado el padre de la patria israelí, es un libro muy breve, por cierto, publicado en 1896 por Teodoro Herzl, que es el fundador del sionismo. Y en esta obra, Un Estado Judío se llama, publicado originalmente en alemán, de 1896, proponía en un capítulo, que el título del capítulo lo dice todo: ¿Palestina o Argentina? ¿Qué responderías a esto? Ok, gracias. Excelente pregunta, muy amplia, así que vamos a tratar de dividirlo por partes. El sionismo es el movimiento del pueblo judío de poder autodeterminar en su terreno ancestral. Okay. Eso es esencial, clave y básico, que es muy importante que comprendamos. Por supuesto que si tuviéramos una especie de ideal o fantasía imperialista, personalmente creo que la Patagonia es hermosa y me encantaría que ese fuera el siguiente sitio que quisiéramos ocupar, pero por supuesto que eso no tiene ninguna lógica. No va por una especie de imperialismo, porque más bien al revés. El Estado de Israel durante su historia ha renunciado a enormes terrenos con el objetivo de paz. Sí, nuestro primer objetivo es paz, no es una especie de control de terreno.
Para darte una idea, cómo podemos comprobar esto, yo diría de que si quisiéramos asociarnos, deberíamos asociarnos a un mundo de ideales y valores. Eh, Veámoslo de esta manera. Nosotros siempre decimos de que si tú quieres elegir uno de los dos lados de este conflicto actual, muy bien, no hay ningún problema. Me parece fantástico que cada persona luche por hacer un mundo mejor y por avanzar los ideales a los que él o ella pertenece. Lo que sí les pido es que por favor investiguen cuáles son estos ideales antes de tomar una decisión, porque como lo has dicho ahora recientemente, lo que estamos sufriendo actualmente en el mundo es un fenómeno que nunca ha existido antes, en el que ignorantes hablan con una especie de confianza y autoseguridad como si supieran algo, pero no tienen idea de lo que están hablando. Eso es sumamente preocupante, pero es más preocupante aún cuando estos ignorantes tienen acceso al oído y a los ojos de tantas personas por medio de las redes sociales y logran convencer a otros de su misma ignorancia, en lugar de que personas traten de comprender cuál es la realidad. Yo siempre he dicho de que entre más aprendo de un tema, más me doy cuenta lo poco que sé de ese tema. Y sin embargo, hoy en día personas escuchan un comentario en TikTok y están convencidos de que ellos tienen la solución de un conflicto que tiene más de 100 años de existir. Eso es increíble, Sí. porque eso no ocurre casi en ninguna otra parte. Es decir, si yo le fuera a preguntar a una persona en Formosa, sí, o en cualquiera de los países latinoamericanos o en cualquier país africano, no importa, que me dé un análisis profundo sobre la situación actual de la política en Panamá o en Nicaragua o en Ni idea. Cuba o en... Probablemente se me queda viendo con una cara de que no tienen idea de qué estoy hablando. Pero cuando les pregunto que me den un análisis sobre el conflicto árabe-israelí en la tierra de Israel, son expertos. Es increíble. El panadero, el que vende verduras, el taxista, todos son expertos con respecto al conflicto árabe-israelí, ¿Y por pero qué? en realidad no tienen idea. Si les preguntas cosas simples, como por ejemplo últimamente se ha hecho muy famoso chantear del río al mar. Cuando le Mm. preguntas de qué río están hablando, no tienen idea. ¿Será ¿Sí? del Cuando le río dices, Jordán al mar? claro. O cuando le dices, perfecto, dime de los últimos líderes de Palestina, ¿cuáles son los líderes con los que te afilias más? Se te quedan viendo, pues, porque no tienen idea, pues, obvio que no tienen idea. No han habido líderes de Palestina Después de porque Arafat no se no conoce a existen. nadie. Claro, es un tema sumamente complicado y por supuesto que entre más se aprende, más se logra comprender incluso las diferencias de perspectiva interna dentro del mundo musulmán árabe. Pero por algún motivo, ahora, actualmente, en estos días, en los campus de las universidades americanas, hay un movimiento enorme de personas que creen que la tienen súper claro. Pero ese no es el problema. Para regresar, el problema es que yo les pregunto a estas personas que se afilien a uno de los sistemas de valores. Eso es lo que yo quiero. A Antes ver, de que elijas un equipo de fútbol o un partido ¿cómo político o sería uno de los... eso? Bueno, aquí está el tema. Si tú eres una persona que cree, por ejemplo, en la democracia, Sí. entonces deberías elegir uno de los dos lados, el que es democrático, ¿sí? Te recuerdo que en la tierra palestina no han habido elecciones hace 16 años. Yo a eso no lo llamaría democracia, pero si estás a favor de un gobierno totalitario y una dictadura, perfecto. Entonces puedes estar afiliado con los palestinos y junto con sus aliados de más países dictatoriales como Irán, como Rusia, ¿sí? Esos son los países que están a favor de Palestina. Si tú crees en la democracia, entonces no puedes estar a favor de Palestina, pues ellos no son democráticos. Si tú crees en que las mujeres deberían tener derecho de voto, por ejemplo, entonces no puedes estar a favor de Palestina, porque pues ahí no hay derechos a las mujeres en ningún aspecto, ni en Palestina ni en cualquiera de los países musulmanes, ¿sí? Basta con ver cómo se comportan las mujeres en Irán para poder comprender qué es lo que yo estoy diciendo, mientras que si crees que las mujeres son entes que tienen total derecho y deber tanto como cualquier hombre, basta con ver Israel, donde hay igualdad de género absoluto. Si tú crees en que los países deberían ser exclusivos para una población, una raza o una religión, perfecto, entonces estás del lado de los palestinos.
donde en esos terrenos, los países árabes musulmanes, es exclusivamente para ellos y que las demás minorías no tienen derechos. Pero si crees en que la sociedad podría perfectamente ser liberal en un aspecto de un mosaico de culturas y religiones, entonces estás del lado de Israel, donde viven muchas religiones con igualdad de derechos y deberes. Ese es el tema clave, porque cuando yo elijo a una persona, por ejemplo, de una de las universidades americanas, y le hago estas 4 preguntas, está más que claro que él o ella está de acuerdo con Israel. Sin embargo, le han lavado el cerebro y creen que nosotros somos los malos y ellos son los buenos. ¿Quién le Lo lavó el interesante, cerebro, Ariel? exacto, la pregunta aquí clave es, ¿quién está detrás de todo esto? Y bueno, es muy interesante porque lo que está detrás de todo esto es un sistema de propaganda en el que se han comido todas las redes de noticieros libres del mundo occidental. Si te das cuenta, por ejemplo, han estado tirando números como 30.000 palestinos han muerto en Gaza en el último conflicto. 37.000, dice. Perfecto, dicen 37. ¿Quién dice? Bien. ¿De dónde sacó esta información? ¿Y cómo Ahora, es que ellos, el mismo día, es decir, nosotros el 7 de octubre, al principio comenzaron a tirar todo tipo de miles, no sabíamos cuánta gente, pero hasta que logramos de verdad descubrir y contar y ver y ponerle nombre a cada cuerpo y identificar los cuerpos, como seguro te imaginarás, fue la tarea muy complicada porque había que traer los ejemplos dentales de cada una de las personas para poder identificarlos porque sus cuerpos estaban totalmente destruidos. Nos tardamos semanas en llegar a la suma exacta de cuántas personas habían muerto el 7 de octubre. Y sin embargo, en Gaza, el mismo día en que caen misiles, ellos saben exactamente cuántos han muerto y saben cuántos son niños y cuántos son mujeres. Y lo interesante de todo esto es que la inmensa mayoría, lamentablemente, siguen estando debajo de los derrumbos y dentro de los túneles. Es decir, no han podido identificar cuerpos. Y sin embargo, ellos ya saben cuántos son y la gente lo cree. O sea, yo no estoy diciendo que no hay muertos. Estoy seguro, lamentablemente, que hay muertos. Y nos sí. duele cada uno de esos muertos. Y ojalá no hubiera ni un solo muerto. Ahora, No Ariel, ustedes los sionistas, que son los dueños del mundo y del dinero, manejan los medios de comunicación occidentales y tienen en todos los medios occidentales periodistas con opinión judíos, sionistas, y todos estos medios tienen capitales de origen judío-sionista. Por lo tanto, manejan la opinión pública de Occidente. ¿Cómo se le lava la cabeza a la gente si ustedes manejan todo este aparato y este poder mundial? Lo interesante de la terrible contradicción de lo que dices es que la gente de verdad lo cree. O sea, si nosotros controláramos la prensa, no hubiéramos mostrado un poco más positivos hacia nosotros mismos. ¿Qué lógica tiene poder decir que controlas la Ay, prensa y la usas en tu contra? Pero bueno, está más que claro que nosotros, ni siquiera hablo de nosotros, porque yo no hablo de un pueblo o de una religión o de una persona de acuerdo a su pasaporte o a sus creencias. Pero si hubiera un grupo de personas que están a favor de Israel, que controlaran el mundo, Israel se vería mucho diferente. Pero lamentablemente no es así, es justamente lo contrario. Y basta con ver algunos números simples, ¿sí? La población judía del mundo actualmente, menos de 15 millones, estamos hablando de un 0.02% de la población mundial. 0.02, mientras que la población musulmana árabe del mundo son casi el 30% de la población mundial. Estamos hablando de casi 2 billones. ¿Okay? Para darte una idea, Bella Hadid, una modelo hermosa de descendencia palestina, tiene más de 60 millones de seguidores en Instagram. Es 4 veces más la cantidad de judíos que hay en todo el mundo. Nosotros nunca vamos a poder controlar el mundo y nunca vamos a poder controlar la narrativa del mundo simplemente por motivos demográficos y por la manera en que funcionan los algoritmos de Facebook y de Instagram. Mientras haya tanta cantidad de personas musulmanas y árabes en el mundo que consideran una narrativa como la real, esa real se convierte en la verdad.
y los hechos son irrelevantes. A nadie le interesan los hechos cuando tienes tantas personas gritando a tu favor. El AIPAC es un lobby que actúa en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca. Es considerado como uno de los grupos de presión más poderosos y cuenta con más de 100.000 miembros. Este lobby sionista actúa como un agente de Israel en el Congreso. Tal es la influencia del grupo que en su última conferencia anual, además del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acudieron los que eran candidatos a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton. Fue allí donde Trump prometió que trasladaría la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esta noche, en For Apache, analizamos el poder del lobby sionista en Estados Unidos. Empezamos como siempre en For Apache con la regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Cuál es el papel y cuál es el peso del lobby pro-israelí en los Estados Unidos? Quizás lo que se quiere decir con eso es algo más que un lobby, ¿no? Se quiere decir que el Estado de Israel es un actor interno en los Estados Unidos, que tiene tal influencia que puede determinar la política internacional norteamericana, en concreto en Oriente Medio. Es decir, no se habla solo de un lobby que tiene influencia, sino que es un actor político interno dentro del país. Yo creo que esa es la clave de lo que se quiere decir. Yo sigo tu línea de razonamiento, ¿sí? ¿Por qué crees que a pesar de todo eso y de ser el 0,02% de la humanidad, Israel está perdiendo la guerra mediática? No sé la militar, pero la mediática para este lado del planeta, fuera de Oriente Medio, porque no sé cómo están reaccionando sinceramente los medios en el Medio Oriente. Pero sí sé y conozco muy bien la realidad de Occidente, o llamado Occidente, porque también Occidente se divide entre el Occidente anglosajón y el Occidente hispánico, y hay diferencias culturales. Pero en general los medios abarcan todo Occidente. ¿Por qué, a pesar de todo, la inmensa mayoría piensa que Israel es un Estado genocida que está llevando a cabo prácticamente un genocidio, una destrucción masiva contra un pueblo que a su vez dice estar oprimido, ocupado y que no tiene mayor salida y escapatoria más que quedarse bajo las bombas? ¿Por qué crees que eso sucede si no es así? Primero que nada, no es así, pero eso sucede debido a que ellos tienen enorme influencia en los medios y enormes cantidades de bocas que gritan estas mentiras y lo repiten y la gente los cree. Pero si quisieran nada más comprender algunos datos, para poder comprender que esto es lo más lejano de la realidad posible, podemos explicar. Por ejemplo, hay 2 millones de palestinos que viven dentro de Israel, que son israelíes, que son miembros de la sociedad israelí. Sí, sí. Si nosotros quisiéramos ser genocidas... Es más, gobiernan ciudades grandes como Nazaret, Haifa... Claro, y son médicos en los hospitales principales, legisladores, y son jueces en la Corte Suprema, y son policías, y pertenecen a todos los diferentes eslabones de la sociedad. Si nosotros quisiéramos ser genocidas contra un pueblo, ¿sí? Que eso es lo que significa genocidio, entonces lo más fácil sería comenzar con nuestros propios ciudadanos. Pero bueno, ojo que de todos los lugares en el mundo que salen a demostrar en contra de Israel y a favor de los palestinos y del Hamas, eso no lo encuentras en Israel. Los árabes israelíes, los palestinos que viven con nacionalidad israelí, ellos no salen a la calle a apoyar al Hamas o a Gaza. Al revés, eso es interesante. Digo, si no me crees a mí, porque pues yo ocupo un cargo dentro de la Organización Sionista Mundial y soy judío y fui oficial en el ejército, no hay problema, no me creas a mí. Pero ¿por qué no le crees a los palestinos que viven dentro de Israel? Yo doy mi testimonio personal porque yo en la década de los 90 fui corresponsal de guerra y cubrí los tratados de Oslo y es más, conozco todo el territorio israelí
y estuve en la plaza el día que asesinaron a Isaac Rabin y lamentablemente cambió la historia para siempre del Medio Oriente a partir de un solo balazo. Entonces puedo dar testimonio de lo que vos estás diciendo, porque aparte conozco población árabe como también conozco población drusa. Nosotros acá teníamos en la Argentina un militar muy famoso que se llamó Zein el-Din de apellido, y él decía: yo vengo de una familia drusa, y nadie sabía si estaba diciendo rusa o qué es lo que quería decir, lo pronunciaba mal porque se desconoce quiénes son los drusos. Mira, usted es de origen libanés. Sí, soy de origen de libanés, de padre y madre, pero de religión drusa, que es una etnia muy chica, que no es musulmana y tampoco es católica, maronita. Es una etnia muy chica, que no hay muchos en el mundo, y que se llaman los drusos. ¿Qué característica tiene esa etnia y cómo lo ha marcado, digamos, a futuro, ¿no es cierto? Bueno, esa etnia tiene, por sobre todas las cosas, una conducta. Es decir, los únicos que conocen la religión son los sabios, los hombres de cabello blanco, como le llaman ellos, y ellos emiten las costumbres al pueblo, y el pueblo las cumple, por principio, obediencia a los principios. Por ejemplo, a Dios, a la patria, a la familia, entre otras cosas, a la amistad, etcétera, etcétera. Pero por sobre todas las cosas, hacen cumplir lo que está impuesto por Dios. Dios no nos da a elegir a nosotros, a Dios, no nos da a elegir la patria y no nos da a elegir la familia. Nos impone esos tres principios. Entonces la multiculturalidad que hay en ese Medio Oriente es increíblemente rica. Pero por sobre todo conozco la realidad de los árabes palestinos que viven en Israel, que tienen ciudadanía israelí y pasaporte israelí, y se mueven por el mundo como israelíes. A diferencia de Cisjordania y Gaza. Claro, eso no se creó del día para mañana. Fue muy simple. En la guerra de independencia, ¿sí? Una clase de historia de 30 segundos, las Naciones Unidas decidieron generar un plan que se llama el Plan de Partición. Le dieron 55% del territorio a los árabes y 45% a los judíos. Los judíos aceptamos esto y declaramos la independencia, y los árabes lo rechazaron y declararon la guerra. Se luchó una guerra. Los árabes que vivían en terreno que luego terminó siendo ocupado por las fuerzas israelíes fueron invitados a permanecer en sus casas y se convirtieron en árabes israelíes palestinos. Mientras que los judíos que quedaron en terrenos que fueron ocupados por las fuerzas árabes tuvieron que huir y evacuar, ¿sí? Porque si no los mataban. Entonces por eso es que no quedaron judíos dentro de los territorios como en Gaza ahora, ¿sí? Y sí quedaron judíos árabes dentro de Israel. Más adelante, en la Guerra de los 6 días, cuando Israel ocupó a lo que era Jordania y Egipto, comenzó un renacimiento de judíos que fueron a vivir en los terrenos que anteriormente habían vivido, pero lo habíamos perdido en la Guerra de Independencia. Pero pongo eso a un lado un segundo. Para volver al tema nuestro, es algo de locos, porque si, por ejemplo, están negociando, quiero hablar un segundo de la negociación de los secuestrados. Sí. Hace como 10 años, Israel liberó a 1,027 terroristas a cambio de un soldado llamado Gilad Shalit. Esto es un tema muy interesante. Que quiero decirte que fue secuestrado porque yo vivía en Kerem Shalom, donde conseguí una casa y desde ahí cubrí los tratados de paz. Y mi casa era la última casa de la triple frontera, diríamos, Egipto, Gaza e Israel. Y si no me equivoco, fue secuestrado de Kerem Shalom. Correcto. Un soldado. Un soldado. Cuando uno hay dos perspectivas para ver el resultado de esto. Que ojo, Yehia Sinwar, el actual arquitecto de las atrocidades del 7 de octubre, fue uno de los terroristas liberados en el acuerdo que se dio con Gilad Shalit. Qué interesante. Si yo fuera a dividir esto, les pregunto, ¿quiénes de ustedes, de nuestros oyentes al día de hoy, creen que 1,000 personas, 1,000 terroristas, a cambio de un soldado,
¿es una negociación exitosa o es una negociación fracasada? Me explico. Hay los que dicen, bueno, es que los árabes saben negociar mucho mejor y por eso ellos lograron conseguir 1000 a cambio de 1. Si quieren, pueden verlo de esta manera. Pero la verdad es que de los árabes, tanto israelíes como palestinos, que yo he entrevistado específicamente sobre este tema y les hago esta pregunta, la inmensa mayoría se siente avergonzada de este número. Porque ellos dicen, nosotros nos parecería lógico que cambien a un palestino por un judío israelí. Pero al exigir 1000 cambio de 1, nuestros líderes han dicho de que nosotros valemos 1000 a 1. Es decir, han dicho de que un israelí vale 1000 palestinos. Son los mismos árabes los que han generado esa diferenciación de valorización. ¿Sí? Un judío es equivalente a 1000 palestinos. Sí, pero por otro lado se podría decir, yo canjeé un israelí y recuperé 1000 combatientes para mi organización. Lo puedes ver como tú quieras, pero cuando las personas luego llegan y dicen, pero ¿a dónde está el nivel de proporcionalidad? ¿Sí? No hay. Si ustedes consideran de que 1000 palestinos es equivalente a un israelí, entonces cuando murieron 1200 israelíes el 7 de octubre, pues la proporción de acuerdo a ellos es 120.000 palestinos, ¿no? Son ellos los que han dicho que un judío vale 1000 palestinos. Así que los mismos palestinos les da vergüenza decir que ellos mismos se han devalorizado. Sí, ustedes en Argentina entienden muy bien el tema de la devalorización de la moneda. Lamentablemente. Ellos mismos han dicho que, ¿cómo puede ser que nuestros líderes crean que un israelí valga 1000 palestinos? Ahora, siguiendo con eso fue en aquel momento. Pero ahora que hay todavía 133 almas judías israelíes siendo secuestradas dentro de Gaza, si fuéramos solamente a negociar con cabezas, ¿sí? Como si fuera ganado, perfectamente, nosotros tenemos 2 millones de palestinos ciudadanos de Israel. Podríamos ir mañana a arrestarlos a todos y los mandamos a Gaza a cambio de los 133 nuestros. ¿Por qué no? Hagamos eso. ¿Les parece lógico eso? Arrestemos ya a los 2 millones de árabes palestinos que viven dentro de la sociedad israelí y los mandamos a Gaza y los entregamos. Miren, tomen a su gente de regreso y denos los nuestros. ¿Te parece lógico eso? Porque obviamente estoy diciendo boludeces. ¿sí? No porque son buenos ciudadanos israelíes. Sí, claro, nunca haríamos algo así porque los ciudadanos israelíes nosotros no los vemos son pacíficos. De acuerdo a su religión o su color, no importa, son ciudadanos israelíes con todos sus derechos. Es más, he conocido algunos que se sienten más israelíes que algunos israelíes. Totalmente, pero esto va para desnegar por completo cualquier persona que intenta todavía acusarnos de genocidas. Porque es que no tiene ninguna lógica eso. Y si tú todavía crees que Israel es genocida, te invito por favor a verte en el espejo y entender que te han lavado el cerebro en base a mentiras de propaganda. Te recomiendo que revises todos los datos, incluso los que estamos diciendo nosotros aquí hoy. Revisen los datos en hechos históricos, no por influencers baratos en TikTok o en Instagram. Bien. Es cierto que la inteligencia artificial, yendo al conflicto, que la inteligencia artificial está siendo utilizada para la detección y posterior eliminación de elementos del Hamas en Israel. La verdad es que la manera en que Israel se respalda sobre inteligencia artificial hoy en día es muy baja. Es menos de lo que quisiéramos, pues porque todos los que entienden un poco de inteligencia artificial saben que es un arma formidable y que deberíamos estar usándolo más. El uso de inteligencia artificial del ejército israelí durante su invasión a Gaza para atacar de forma masiva a posibles enemigos y a sus familias está marcando un antes y un después. 6 fuentes militares israelíes explicaron al medio Plus 97 Magazine Local Call cómo Israel usó la Venda, una base de datos creada con inteligencia artificial que identifica a sospechosos de pertenecer a Hamas y sus hogares para bombardearlos.
pero cuando se trata de algo tan complicado, ¿sí? Todos los que han tenido la oportunidad de trabajar con ChatGPT deberían entender de que entre más exacta tu pregunta y más haces tu pregunta de la manera más elaborada, mejor va a ser el resultado de la respuesta. En nuestro caso, cuando entran valores dentro de la detección, es muy complicado, porque pues si fuéramos a decirle, por ejemplo, a inteligencia artificial, demuéstrame todas las personas que están en un espacio de terreno X, que no son soldados israelíes, entonces podría demostrar a todas las personas, pero eso no significa que esas personas son nuestros enemigos. Más bien, yo siempre digo de que el pueblo palestino no son nuestros enemigos. Yo estoy convencido y he escrito varios artículos sobre eso. Si quieres, luego te paso algunos links para que puedan compartirlo también con el público. En que yo estoy convencido de que Gaza podría ser Dubái. Es decir, podríamos, dentro de nuestra generación, ver islas artificiales en forma de palmeras donde los dueños del mundo tendrían sus hogares, una rambla con restaurantes. ¿Con qué dinero si no tiene ningún tipo de riqueza Gaza? Podría perfectamente, porque Dubái y Gaza son muy, muy similares. Ambas son casi 40 kilómetros, son desérticos, no tienen agua potable, están sobre el mar, muy, muy parecidos. Los dos son pueblitos de pescadores, pero en Dubái supieron convertir eso en algo maravilloso. Y en Gaza decidieron invertir todo el dinero que han recibido en crear túneles y generar resistencia a una supuesta ocupación que no existe, ¿sí? Y eso es otro de los temas. Las personas me dicen, pero es que la ocupación, ¿qué ocupación? Si los terroristas de más o menos 20 años que infiltraron Israel el 7 de octubre, para su inmensa mayoría fue la primera vez que vieron a un israelí, porque no ha habido ni un soldado israelí ni un ciudadano israelí dentro de la Franja de Gaza desde el 2004. Uno de los elementos de la defensa israelí cayeron en cuestión de minutos como piezas de dominó. Unos 1.500 milicianos de Hamás burlaron el sábado al amanecer el que estaba considerado uno de los sistemas de seguridad más avanzados del mundo. 140.000 toneladas de hierro, acero y cemento forman la valla inteligente que separa ambos territorios y que está equipada con torres de control cada 150 metros, cámaras y sensores. La creían inquebrantable, pero los milicianos la atravesaron por cerca de 30 puntos, según la inteligencia israelí. Primero bombardearon las torres con drones, anulando el sistema de vigilancia. Entonces lanzaron por aire cientos de misiles y un grupo de milicianos cruzó con parapentes y aladeltas. Después volaron la valla con explosivos y a través de esos huecos entraron en moto mientras varias excavadoras ampliaban esos agujeros para que pudiesen pasar vehículos más pesados. Así alcanzaron hasta 4 bases militares y secuestraron, hirieron o mataron a la mayoría de los oficiales israelíes, lo que impidió una respuesta coordinada rápida desde Tel Aviv. La operación estaba perfectamente organizada, pero el exceso de confianza en la valla que hizo que hubiese pocos soldados desplegados físicamente en la frontera también ayudó a su éxito. Claro, pero ellos... Yo entiendo que ellos hablan de la ocupación no territorial de Gaza solamente, sino que consideran la ocupación de una gran Palestina, y ahí volvemos al 48, por el Estado de Israel. Entonces todo es ocupación. Tel Aviv está ocupada. Si tú lo ves así, no hay problema, pero ojo, que si tú quieres verlo de esa manera y estás insinuando nuevamente del río al mar, todo es Palestina, entonces el genocida eres tú, porque nosotros somos los que estamos permitiendo coexistencia. Ellos son los que están diciendo no. Ojo, dentro de Israel viven palestinos, así que ¿qué es lo que están pidiendo? Pero en esa dialéctica vos estás proponiendo coexistencia mientras ocupás el territorio palestino. No, yo no ocupo territorio de Gaza. Eso no, Gaza no. Okay. Pero ellos consideran que Ashkelon, Tel Aviv, Modi'in, les pertenece. Y está perfecto, pero eso es lo que sigo insistiendo, de que si un árabe israelí, palestino, quisiera vivir en Ashkelon o en Modi'in, puede perfectamente vivir ahí, mientras que si un judío quisiera vivir en Gaza, no puede. No puede. Así que ¿quién ocupa a quién? Bueno, por otro lado,
en 5 minutos para pasar a otro próximo bloque que me interesaría charlar contigo, pero ya referido al sionismo, porque es un tema que está candente en la Argentina y te voy a explicar por qué. Se habla de que Gaza es un campo de concentración a cielo abierto, que hay un muro que no los deja pasar a Israel, no tienen documentación ni pasaporte, por lo tanto tampoco si podrían pasar se pueden ir de Gaza. Y por otro lado, los medios no informan el muro que ha levantado Egipto, porque hay que recordarle que Gaza no es solamente frontera con Israel, sino también con Egipto. Pero Egipto ha levantado un muro que los hermanos egipcios de los palestinos, ¿sí? Son todos árabes. ¿Por qué levantan el muro? Porque yo entiendo el muro que levantan ustedes para que no pasen los palestinos. Y Egipto, ¿por qué lo levanta? Y ahí quedan encerrados, sí, los gazatíes. Ok, lamentablemente mucho de lo que acabas de decir no es cierto. A ver. Okay. Voy a comenzar con algunos temas. Primero que nada, los ciudadanos de Gaza sí tienen pasaportes y documentación. Okay. Y perfectamente pueden viajar por el mundo. ¿Israelíes? Claro que sí. No, Palestina. Palestinos tienen pasaportes palestinos y viajan por todo el mundo. Pero si no es un estado. ¿Y? No es un estado de acuerdo a quién. Hay un pasaporte palestino. Hay palestinos por todo el mundo. No hay ningún problema. Por eso, pero ¿con qué documentación viaja un palestino? Con documentación palestina. ¿Quién se lo da? La autoridad de Palestina. ¿Y eso es válido en el mundo? Totalmente. Bien. Si quieres, luego te mando imágenes de cómo se ve en la documentación palestina. Perfecto. Yo pensé que tenía que tener autorización de Israel. No. Y por eso cuando la gente dice Palestina está luchando por un Estado, yo les pregunto, ¿qué es exactamente lo que quieren? Tienen su gobierno. Lo único que no tienen, en realidad, es responsabilidad por sus utilidades. Pero eso es un tema diferente. Tienen su Estado, tienen su gobierno, tienen su moneda. ¿Qué más quieren tener? Eso es lo que a mí no me queda claro. Tienen representación en las Naciones Unidas, tienen embajadas en todos los países del mundo, sí, incluso en Argentina hay una embajada de Palestina. ¿Cómo puede haber una embajada de un ente que no es un país? Sí, bueno, por eso no se la considera embajada, sino una delegación palestina. No, claro, es embajada y en la entrada dice embassy, en todos los países del mundo. Es una embajada, es terreno de Palestina en el país, y los países demás tienen embajadas dentro de Palestina. Palestina es, para todos los efectos claros y obvios, es un Estado, ¿ok? Y también tiene derecho a voto en la ONU. ¿Qué es exactamente lo que no tienen? No me queda claro. Pero primero, sí tienen documentación y sí pueden viajar por el mundo. Segundo, según las estadísticas actuales, por lo menos uno de cada familia de Gaza vive fuera de Gaza. Es decir, claro que han podido salir de Gaza, ocupa mucho dinero, sí, porque también la economía no es muy estable, pero salen de Gaza y viven en el exterior, en Europa, en diferentes sitios, y andan enviando dinero. ¿Cuando salen por Ben Gurión? No. Obviamente no entran a Israel. Salen por medio de Egipto. Ah, por Egipto. Bien. Claro, pueden entrar a Egipto cuando muestran que tienen un boleto de aéreo para poder viajar a otro sitio. Ahora, regresando a lo que tú hablas de la muralla con Egipto. Es verdad que Egipto tiene una muralla enorme, ¿sí? Primero, cuando hablan de que Gaza es un campo de concentración o una especie de cárcel al aire libre, eso es mentira, ¿sí? Eso es propaganda total. No es cierto. Israel tiene una frontera con un Estado soberano que se llama Palestina, ¿sí? Y nosotros, por supuesto, como cualquier otro país, tenemos derecho a cuidar nuestras fronteras. Eso es verdad entre Costa Rica y Panamá, y entre Estados Unidos y México, y entre todos los países del mundo. Así que también es totalmente legítimo dentro de Israel. Y Egipto, que también tiene frontera con Gaza, también tiene derecho de controlar su frontera. De eso tampoco hay ninguna discusión. La pregunta aquí clave no es con respecto al traslado del personal, porque también en cualquier parte del mundo, personas para poder entrar de un país a otro necesitan pasar por un proceso de visado, al igual como los palestinos. Lógicamente. La pregunta, lo que la gente se refiere cuando hablan de una supuesta ocupación, se refiere a la importación y exportación de productos. Bien. ¿Sí? Que nosotros
revisamos los productos que entran a Gaza por el mar o por las entradas terrestres dentro de Israel, y Egipto revisa los productos que entran del lado de Egipto. Sin embargo, lamentablemente, hay una gran falla en eso, porque si hubiéramos estado haciendo esa era mi segunda pregunta, entonces no hubieran tantas armas y cohetes dentro de Gaza y tanto material necesario para poder hacer todos los túneles que hicieron. Pero ellos, ya sea por medio de los túneles o por medio de Egipto o por medio del mar de manera clandestina, lograron importar principalmente de Irán todos los armamentos necesarios para poder resistir a uno de los ejércitos más fuertes del mundo durante los últimos 6 meses. Así que, nuevamente, decir que Israel controla o ocupa a Gaza es una ridiculez, porque no solo que no es cierto, sino que está claro que ni siquiera fuimos capaces de controlar lo que entra y lo que sale. Así que, ¿dónde está la ocupación a la que están luchando tanto para liberarse? Ahí va mi otra pregunta, y creo que es una pregunta casi mundial. O sea, todos los analistas políticos que nos dedicamos a geopolítica, que sabemos y entendemos y respetamos a Israel como una potencia tecnológica, especialmente con tecnología de desarrollo del desierto, porque han sido pioneros en hacer florecer uno de los desiertos más áridos del planeta. Mi provincia es una provincia que tiene acuerdos con el Estado de Israel para hacer florecer parte de mi provincia a través de los sistemas de riego israelíes. ¿Cómo? Teniendo, y yo supe vivir en el extremo sur de la Franja de Gaza, en esa triple frontera, primero cuando había un alambrado nomás, que nos separaba. Yo viví antes del muro, pero ya en ese entonces había tecnología de seguridad. Y hoy Israel es una potencia tecnológica. Por donde se lo quiera ver, es una potencia tecnológica. Y con toda la tecnología que tiene Israel, con todos los controles tecnológicos que tiene Israel, nadie hasta ahora se explica cómo pudieron el 7 de octubre ingresar semejante cantidad de efectivos o terroristas, como lo llaman ustedes, del Hamas, adentro y tener el tiempo para realizar semejante matanza. Falla de seguridad, falla de inteligencia, porque vos me decís, controlamos todo, pero esos túneles no se hicieron de un día para el otro. Y estoy hablando, quiero decirle a mi público a su vez, con alguien que ha sido un comando de élite de Israel, no es un burócrata de la asociación de la Organización Sionista Mundial, sino que es un comando de élite de las más sofisticadas, de donde salieron series como Fauda, que son tan populares. Entonces no estoy hablando con cualquiera al quien le estoy preguntando esto. Le estoy preguntando a alguien que sabe sobre inteligencia militar israelí y sobre las capacidades que tiene Israel. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Eso ya se sabe o vamos a tener que esperar, si es que algún día termina la guerra y se va a investigar o habrá juicios o vaya a saber? ¿Cómo pasó? Ok. Primero que nada, hablemos de hechos y luego hablamos de cuáles son las perspectivas que conllevó a estos hechos. Los hechos son claros. El fracaso enorme, incomprensible. ¿De quién? ¿Sí? No hay discusión. Fracaso de Israel. Nuestro fracaso, sí, no solo nuestro, el fracaso de todas las inteligencias del mundo, que nadie supo ver esto, ¿sí? Por supuesto. Hay versiones que dicen que Estados Unidos le había avisado a Israel o Inglaterra y con meses de anticipación. No, yo no creo eso, pero fíjate que también incluso las potencias más grandes como los Estados Unidos sufrieron el 11 de septiembre. Fracasos de la inteligencia han habido y habrán también en el futuro, y nosotros sufrimos nuestro 11 de septiembre del 7 de octubre. ¿Okay? De eso no hay duda. Terrible fracaso.
Ahora, ¿cómo fue que se conllevó este fracaso? Sería muy soberbio de mi parte tener una explicación sin antes haber realizado los análisis adecuados. Y por supuesto que los análisis adecuados se van a realizar cuando sea el momento oportuno y no mientras las balas están volando. No tiene ninguna lógica investigar durante la guerra. Después de la guerra se va a investigar y mucho subirá a la luz del día. Pero si me preguntas cuál creo yo que es la fuente o las fuentes, yo te puedo dar mi opinión personal, como tú dices, de la experiencia que yo he tenido como oficial en una de las unidades de Fuerzas Especiales del Ejército, pero es únicamente mi opinión, no es la opinión del gobierno ni la perspectiva Antes que me dé la opinión, ¿es cierto que tu unidad se llamaba, creo que la traducción es la frutilla de la crema de la torta? Se llama cereza. La cereza. La unidad se llama cereza. Sí, cereza. Y viene de una frase en hebreo que es la fresa que va, la cereza que va por encima de la crema, como bien. La crema de la crema. Digamos. La crema de la crema de los comandos israelíes, que a su vez estamos hablando de Israel, un ejército de los más sofisticados, poderosos. Por lo tanto, si vos estabas en la crema de la crema, estamos hablando con alguien que sabe de inteligencia militar y de combate militar dentro de los territorios que algunos llaman ocupados, pero dentro de los territorios gazatíes, ponele, o de Cisjordania, ¿sí? Hemos visto todos, ha sido de un impacto televisivo impresionante, Fauda. Y Fauda está basado en la unidad en donde vos era uno de los principales protagonistas. Dicho esto, para que el público sepa que lo que vas a decirnos, no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con alguien que sabe por experiencia propia, porque por el cuero de este señor ha pasado una experiencia que pocos israelíes tuvieron. Ahora, adelante, estamos frente a un fracaso de inteligencia. Fracaso total. Yo diría, nuevamente, de mi opinión personal, y luego se va a descubrir y podremos ver, luego analizar si yo tenía razón o no, pero si tuviera que decir hoy dónde creo yo que está la falla, se basa en tres aspectos principales. El primero es en la confianza extremada en la tecnología. Creo que eso es un error. Nosotros podemos confiar en la tecnología, pero por ejemplo, de vez en cuando manejas en tu auto y usas una de las aplicaciones de GPS como Waze, que por cierto es un invento israelí, o alguno de los demás aplicaciones, igual tienes que tener más o menos idea de dónde estás viajando, porque si llega de repente a fracasar el sistema, si se cae, si no hay internet, si no tienes señal, si no hay contacto con los satélites, pues te pierdes. Así que deberíamos incluso tener un poco claro cuáles son las carreteras y cuál es el camino al que quiero seguir antes de partir en un viaje en auto. Al igual, en el ejército no podemos confiarnos exclusivamente en la tecnología porque a veces la tecnología falla. Eso es primer punto y en este caso falló. Y cuesta vida. Yo me acuerdo cuando hablaban de la cerca divisoria entre Israel y Gaza, los chistes eran de que ni siquiera un mosquito podría cruzar la frontera porque un sensor lo detectaría y un láser lo mataría y podemos dormir tranquilos porque nada puede cruzar. Mentira, cruzó. Así que nuestro primer fracaso fue la sobreconfianza en la tecnología. El segundo fue el ambiente político que se vivía en Israel en el verano. Había una polarización social tremenda, que nunca habíamos tenido antes en Israel, ¿sí? Debido a que el gobierno actual estaba tratando de avanzar una especie de reforma en el sistema judicial, que a algunos en el país les parecía correcto y a algunos les parecía incorrecto, y habían manifestaciones terribles y había una polarización social muy severa. Esa polarización social le demostró a nuestros enemigos de que estábamos débiles, de que era un momento entretenido en una cuestión interna. Exacto. Incluso en marzo del año pasado, hace ya un poco más de un año, el ministro de Defensa mismo fue despedido, por supuesto, sí, el primer ministro Benjamín Netanyahu despidió a Gallant porque Gallant amenazó de que un ataque era inminente. Y Benjamín Netanyahu entendió que él estaba cambiándose de bando y que se estaba yendo hacia los opositores del gobierno y lo despidió.
obviamente hubo un levantamiento muy fuerte en la sociedad y lo reintegró al gobierno 48 horas después. Pero eso generó una situación, una especie de ambiente en Israel en el que las personas que tenían puestos, ya sean políticos o profesionales, si quisieran mantener su carrera intacta y poder seguir adelante con su trabajo, no podían decir que había una amenaza. Pero Porque entonces él iban a tenía ser razón. tachados El que fue de despedido oposición. tenía razón, estaba alertando. Claro, estaba alertando. Fue un error despedir a una persona que estaba dando una alerta, porque eso generó que durante el resto del verano muchas personas luego han salido a la prensa a decir que ellos también vieron o sintieron algo, pero que les dio miedo alertar porque tenían miedo de que los iban a despedir. Eso es un problema muy grave dentro de todos los países y las democracias en particular. Nuestra función debe ser generar un ambiente en que las personas se sientan seguras de dar su opinión profesional. Para eso están. Y si nosotros generamos un ambiente en el que decimos, no, solo puedes decir tu opinión si estás de acuerdo con el gobierno o con la perspectiva del que se sienta encima del gobierno, puedes hablar y si no, te tienes que callar. Eso es un terrible error para toda democracia y nosotros lo aprendimos a la fuerza. Ese es el segundo error. El tercer error es que hacía falta un eje que pudiera recopilar los diferentes símbolos que estaban ocurriendo y transmitirlo a las personas que tenían que recibir esa información. Había una brecha en el medio. Entonces, hoy cuando entrevistan, por ejemplo, a algunas de las soldadas que eran las que estaban viendo las cámaras que ven a Gaza, ellas decían, pero si nosotros ya veíamos a los oficiales del Hamas eligiendo los diferentes sitios donde iban a entrar. Y entonces les pregunto, ¿pero por qué no dijeron nada? Y yo, pues sí, nosotros les dijimos a nuestro oficial. Entonces le preguntan al oficial, ¿y tú por qué no avisaste? Sí, yo también avisé a mi oficial. Y cuando llega a un punto dice, no, yo ya no tenía a nadie a quien avisarle, porque no había un eje que recopila también del Mossad y también del Shabak y también de las inteligencias militares y así sucesivamente. Esos 3 puntos son la receta al fracaso que fue el 7 de octubre, en mi opinión. Más adelante vamos a ver si yo tengo razón o si han habido algunos otros aspectos que no han sabido. Lo que sí te puedo decir, nuevamente, de acuerdo a mi opinión, es que hay muchas teorías de conspiración, de que quizás habían espías del Hamas dentro de la inteligencia o que personas que fueron compradas. Yo no creo eso. En mi opinión, eso no es verdad. Son parte de teorías de conspiración innecesarias y no ayudan a la causa. Pero todo en Israel, en todos los países democráticos y liberales, al final de cuentas, todos nos vamos a enterar de todo. Todo va a ser transparente, así como nosotros hoy sabemos todo lo que ocurrió con los fracasos de la guerra de Yom Kippur, también vamos a saber en el futuro todos los fracasos y quiénes son los responsables por los acontecimientos del 7 de octubre. Bien. No estoy preocupado ni busco apurarme para saber las respuestas de eso. Sí, pronto lo sabremos. Hoy hay otra prioridad. Correcto. Están en guerra. Ahora, vos hablaste de conspiraciones. ¿Crees que existen conspiraciones? No, o sea, existen conspiraciones quizás en el mundo, pero en este caso no. Bien. Se habla en medios de periodistas geopolíticos, a los cuales yo frecuento, una de las teorías es que en realidad todo esto sucede para abrir las puertas para ir a la guerra de verdad, que todo esto es un ensayo, para abrir la puerta a la guerra hacia el enemigo real, que es Irán, y donde intervendrían las potencias occidentales para terminar de una vez y definitivamente con Irán. Entonces, uno de los pretextos fue esto, dejar entrar a los palestinos, que se genere lo que se generó en Israel, que se justifique esta destrucción de Gaza porque está siendo devastada y eso es innegable. O sea, las imágenes lo muestran. O sea, no puedes decir 1000 cosas, pero las imágenes muestran una destrucción, especialmente el norte de Gaza, tremenda. Y que todo esto es parte de un plan mayor. Estamos viendo el plan chiquito. El plan mayor es Irán.
Y esto es el justificativo para que la OTAN, para que todos los muchachos de Occidente ingresen al Medio Oriente de lleno. Eso es conspiranoico, eso es conspiración, eso es posibilidad. Ok, es posibilidad. Comienzo con eso. Pero varios comentarios con respecto a tu pregunta. Primero, yo concuerdo de que hay terrible destrucción en Gaza. No estoy insinuando de que eso es mentira. Sin embargo, sí estoy insinuando de que muchas de las imágenes que corren por las redes son falsas. Bien. Es decir, hemos visto que muchas de las imágenes, incluso la misma Bella Hadid que presenta imágenes de zonas destruidas, que son imágenes de Irak después de la guerra del Golfo, o que son imágenes de Siria después de la guerra civil, y ella dice esto es Gaza, y la gente lo cree. ¿Ok? Yo lo único que les pido a las personas, que no se crean las cosas porque alguien, ¿cómo podemos una señora chequear guapa o lo presenta. verificar? ¿Cómo? Hay que verificar los hechos antes ¿Pero cómo lo de verificas? tener... ¿Cómo yo, periodista, verifico si eso es Gaza o Irak? Por eso es que Israel permite la entrada de periodistas al hospital El Shifa, permite la entrada a los túneles para que vean, y permite que los periodistas viajen dentro de Gaza para que puedan filmar con sus propios ojos. Porque, ojo, uno de los temas principales desde AP, ¿sí? Associated Press, y las demás organizaciones de la prensa mundial, en su inmensa mayoría no tienen corresponsales en Gaza, sino que se basan en gazatíes mismos que les mandan información. ¿Y por qué le creen? Porque vive ahí. O sea, él me manda una foto y entonces seguro es verdad. Pero tal vez él sacó esa foto de gas de otra zona. No sabemos. Ariel, Ariel, esto te lo digo en forma muy personal. Así como tengo muchos amigos que vivían en los kibutzim, en las granjas colectivas de la Franja de Gaza, que incluso eran argentinos que vivían hacía añares allí, tuvieron que ser llevados, los que salvaron la vida de la matanza, pero amigos, amiguísimos míos, unos fueron a Jerusalén, otros los llevaron a Eilat, pero también tengo amigos con los cuales trabajé en Gaza, en el extremo sur de Gaza, en Rafah. Allí tengo un amigo que lo tengo en mi Facebook y que le he pedido de que, así como le pedí a los israelíes, yo tengo amigos israelíes, amigos palestinos, que se contacten conmigo una vez a la semana para saber que están vivos. Le he pedido a este palestino. Este palestino era un proveedor, uno de los mayores proveedores de pollo de Gaza, y tenía todo su emprendimiento, su empresa en el sur de Gaza. Yo sé y lo vi cómo trabajó para hacer eso, tenía una hermosa casa. Bueno, hoy está en una carpa en Yunus se llama, ¿no? La última ciudad. Yunus. No, en Rafah. En Rafah, pero bueno, no me acuerdo bien el nombre particular dentro de Gaza, de Rafah. Está en una carpa, ha sido destruido su casa, y él dice: yo soy rehén del Hamas y soy rehén de Israel, y no tengo alternativa, no sé qué hacer, porque yo no tengo nada que ver con el Hamas, no tengo nada que ver con Israel. La ayuda humanitaria no me llega, y cuando entra la ayuda humanitaria hay mafias que se aprovechan de la ayuda humanitaria y me cobran, y yo no tengo ingresos, porque sus ingresos era su emprendimiento de negocios que tenía con criaderos de pollo. Entonces ahí yo empiezo a entender de que hay una inmensa cantidad de palestinos que están donde le caen bombas, donde mueren,
y no tienen nada que ver con el terrorismo de Gaza, del Hamas. Es más, son obligados por el Hamas, pero también por el ejército de Israel, en una guerra que ellos no la buscaron. Concuerdo 100% con lo que dices en el aspecto de que el pueblo palestino no son nuestros enemigos. ¿Okay? El pueblo palestino no es nuestro enemigo, decís. No son nuestros enemigos. El pueblo iraní no son nuestros enemigos. El libanés o el sirio no son nuestros enemigos. Yo creo, hago un pequeño paréntesis para explicar que, en mi opinión, esto de odiar a otra sociedad solamente por su religión o por su nacionalidad, esto ya no existe en el mundo. Así como algunos odian a los judíos. Existe en el mundo. Exclusivamente contra los judíos, nada más. Pero no existe hacia el resto del mundo. Te doy varios ejemplos. ¿Cuántos de nosotros odiamos a los de Corea del Norte? A los ciudadanos de Corea del Norte. No tengo por qué odiarlos, claro. Exacto. No tenemos nada contra ellos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros odiamos a los ciudadanos simples de la Rusia después de que invadieron a Ucrania? Ellos no tienen la culpa de las acciones de Putin, ¿cierto? ¿Cuántos odiamos a los pobres en Irán por el gobierno que tienen? Ellos tampoco tienen la culpa. Y por lo tanto tampoco odiamos al pueblo palestino por el gobierno que tiene. ¿Ok? Eso que quede re claro. El pueblo palestino y ningún pueblo, solo por tener un niño, por nacer en un país y tener un pasaporte y una nacionalidad de ese país, no lo convierte en enemigo mío ni de nadie. Es decir, los únicos que sufrimos de esa maldición somos los judíos, ¿sí? Que por ser judíos la gente nos odia, ¿sí? No tiene que tener la culpa de nada de nadie, pero la gente nos odia simplemente por ser judíos. Y en este oído yo ya estoy escuchando siempre los judíos se victimizan. De acuerdo, por eso lo pongo eso a un lado y regreso a tu amigo en Gaza. Mi corazón sale hacia tu amigo en Gaza y ojalá que la situación de él pudiera ser diferente y estoy seguro que va a ser mejor. Pero yo le preguntaría a tu amigo y por favor la próxima vez que converses con él, primero mándale un abrazo fuerte de mi parte y ojalá que esté sano y bendiciones. Pero segundo, pregúntale una pregunta compuesta. Bien. La primera pregunta es, los que realizaron las atrocidades del 7 de octubre, ¿son héroes o son criminales? Ya lo dijo, si él los considera héroes, entonces es parte del problema y no parte de la solución. Si los considera criminales, entonces viene una segunda pregunta. ¿Qué has hecho o qué esperas que se haga para poder luchar contra esos criminales? Porque en mi opinión personal, Israel está sacrificando a cientos de soldados y a nuestra opinión pública mundial y a un montón de problemas y a la economía y demás para liberarlo a tu amigo del gobierno de mierda que tiene, perdón mi palabra. Sí, ¿no? Eso es la realidad. Ellos tienen un gobierno opresor, ¿sí? Terrorista, yihadista, fundamentalista, que no les ofrece derechos y libertades a su población, y es nuestra función ir a liberar a tu amigo del gobierno que tiene. Ahora, lo más ridículo de todo es que nosotros tratamos de luchar contra el Hamas, pero el Hamas se fortalece con lo que está pasando en las universidades en Estados Unidos y se fortalece con lo que pasa en la Corte de Criminal Internacional en Holanda y se fortalece con todos los demás alrededor del mundo que los están apoyando. Y entonces ellos, en lugar de debilitarse, se están fortaleciendo. Y los que más están sufriendo del fortalecimiento del Hamas es la población. Esta guerra podría haber terminado el 8 de octubre. Para que termine la guerra solo tiene que ocurrir una cosa: liberar a los secuestrados. Esto es lo único que tiene que pasar. El día que Hamas libere a los secuestrados, la guerra se termina. No hay nada que decir al respecto. El mundo en general no permitiría que Israel siga una lucha contra el Hamas el día después de la liberación de los secuestrados. ¿Qué busca Hamas con retener a los secuestrados? El Hamas busca lo que está ocurriendo. Busca aislar a Israel de la comunidad mundial. Busca que los líderes israelíes sean acusados en la Corte Internacional Criminal. Busca que las universidades progre de Estados Unidos se pongan en contra de Israel a favor de ellos. Para ellos dicen, a mí no me importa cuánto de mi población, de tu amigo, yo tengo que sacrificar para avanzar mi causa. Y están avanzando su causa. Y lo están logrando porque la ignorancia de personas como Bella Hadid les tira gasolina al fuego. Les apoya, los ayuda, los fortalece, los motiva. Ojo,
todo pudo haber sido diferente. Te doy un ejemplo clave. Si el 8 de octubre el mundo hubiera presionado a Qatar y a Turquía, donde viven los líderes del Hamas, y hubieran arrestado a los líderes del Hamas, y hubieran congelado los fondos del Hamas, el día siguiente hubieran liberado a los secuestrados y no hubiera tenido que morir un solo palestino. Entonces, el mundo no puede presionar a Qatar, y Qatar no es capaz de presionar a Hamas porque tienen miedo interno también. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Irán o Qatar? No, el enemigo aquí es Irán, de eso no hay duda. Qatar está en una posición muy complicada de eje entre Irán y Arabia Saudita, que eso lo podemos mencionar después. Pero si me preguntas por qué esto ocurrió el 7 de octubre y no meses antes o meses después, en mi opinión, el motivo principal es porque 2 semanas antes del 7 de octubre fue la Asamblea General en las Naciones Unidas. Y en esa Asamblea General, como siempre, los líderes del mundo se levantan con el fondo de mármol verde muy famoso de las Naciones Unidas y dan sus discursos sobre la situación actual. Y esta vez, por primera vez, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que siempre da hermosos discursos, porque puedes decir lo que quieras de Benjamín Netanyahu, pero hablar sabe. Es un líder carismático. Dio un discurso, como ha hecho ya creo que 16 veces, le ha tocado, porque ha sido primer ministro por 16 años. Dio un discurso, pero en esta vez fue diferente. En su discurso, luego si quieren pueden ir a revisarlo, ¿sí? Porque como yo siempre insisto, hay que revisar las cosas que dicen. Vayan y revisen el texto del discurso de Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas y verán que nombró a Irán y habló de Arabia Saudita, principalmente de Arabia Saudita y del acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Lo que no mencionó ni una sola vez fue la palabra palestinos o Palestina. Eso generó una especie de ofensa, se ofendieron los palestinos, se sintieron de que el mundo los está olvidando su causa, ellos están tanto sufriendo e invirtiendo tanto en la preparación para la gran guerra y de repente el mundo está ocurriendo alrededor de ellos. Eso generó la luz verde desde Irán para poder separar a Israel de los demás países musulmanes y ojalá también separar a Israel de los países occidentales y separar a Israel de los países democráticos. Hay que aislar a Israel. ¿Cómo se aísla a Israel? Hay que generar algo para que Israel sea la víctima, para que pueda salir a la lucha. Entonces, se generó el 7 de octubre, secuestraron a 200 y resto de personas, que es una loquera, ¿sí? O sea, sí, pero ha sido exitosa. Niños. Claro, pero yo le pregunto a todas aquellas personas que salen a demostrar a favor de los palestinos, ¿están a favor del secuestro de niños y de ancianos y de la violación sistemática de niñas en un festival de música? Porque eso es lo que están diciendo. Te Cuando dicen, te pones una kefía, estás diciendo que estás a favor de eso. No, te dicen, no estamos a favor de eso, estamos a favor de que Palestina sea libre y deje de ser oprimida por el opresor que es Israel. Claro, pero yo insisto y estoy seguro que tu amigo en Palestina te dirá que el opresor no es Israel, el opresor es Hamas. Sí. Eso es, por eso yo hago una gran diferencia siempre en mis análisis de que interpretamos mal que interpretamos mal y pensamos mal desde aquí por ignorancia y por desconocer incluso cómo funciona el Medio Oriente. Y las guerras incluso, porque cuando Hamas dice Allahu Akbar, está hablando de una guerra religiosa, donde pone la religión por sobre la política y las armas. Y en las guerras de Occidente nadie grita viva Dios o Dios es grande antes, dice viva la patria en todo caso. Acá las guerras en Occidente son guerras materialistas y territoriales. En cambio las guerras que yo interpreto en Medio Oriente tienen una connotación más fuerte, la visión religiosa, que la visión política o armamentística. Cuando las guerras, como en el Occidente, se luchan por terrenos o por intereses, se puede llegar a un acuerdo mutuo. Pero cuando se luchan con fanatismo religioso, que lo único que quiere, su existencia existe para poder destruir al otro, no hay negociación. No se puede negociar con una persona que su objetivo es destruirte, matarte. No se puede. ¿Cómo hablo con el terrorista del Hamas
que se está violando a una niña y luego le pega un velazo en la cabeza. ¿Qué le decimos a esa persona? No, por favor, o te vamos ¿qué le puedo decir? Cuando la religión y les han lavado el cerebro de manera impresionante, ¿sí? De eso no hay dudas. Entonces, te doy un ejemplo de algo interesante. Sí. La empatía es natural. Es decir, todos los seres, no solo los seres humanos, todos los seres vivos tenemos empatía de naturaleza. Si ves un perro herido, tú ves a los demás perros alrededor de él. Igual con los monos y por supuesto con los seres humanos. A tal nivel de que si tú estás caminando por un parque y hay un lago y en ese lago hay un niño ahogándose, tu función, tu obligación social es lanzarte al agua para salvar a ese niño. Nadie le pregunta al niño cuál es su nacionalidad o su religión o su perspectiva política. Es irrelevante. Tu obligación es ir a salvar a esa persona. Y si no lo haces, vas a ser castigado como una mala persona. Eso es un psicópata, ¿sí? Es por instinto. Fíjate que la mayoría de nosotros somos incapaces de ni siquiera ver o escuchar maldad de este nivel. O sea, hay un video de 47 minutos muy famoso de las atrocidades del Hamas, de las cámaras de alta resolución que ellos llevaban con ellos. Hay un video y la gente lo puede ir a ver, pero la mayoría de nosotros somos incapaces de ver estas atrocidades porque nos genera problemas emocionales, psicológicos, traumas, no vamos a poder dormir. No somos capaces ni siquiera de ver estas acciones. Y sin embargo, ellos son capaces de realizar estas acciones. Ahora, las redes están inundadas de esos videos con niños, específicamente niños, muestran los videos de luego de que avanzó el ejército israelí y destruyó Gaza y con daños colaterales, ¿no? Porque una cosa es eliminar al elemento del Hamas y otra cosa es eliminar a toda una familia, a todo un barrio. Y eso es lo que más predomina en las redes sociales. Nuevamente, las redes sociales se predominan en base a algoritmos y los algoritmos se basan en la cantidad de personas. Retroalimentan. Nunca vamos a... Los hechos, las verdades y los valores nunca le van a ganar a las cantidades. Bien. Y cuando somos 0.02% contra 30%, nunca vamos a ganar en esa lucha. Bien. No importa si tenemos o no la razón, no la vamos a ganar. Ariel. Pero regresando a lo que digo, para terminar este punto nada más, nosotros podemos ver a la realización de estas acciones de los terroristas como algo muy interesante a nivel antropológico. ¿Cómo fue que el Hamas logró convencer a estos 3.000 personas de no tener el valor de la empatía y de sentirse orgullosos de estar generando tal destrucción como lo que hicieron el 7 de octubre? Eso se hizo en base a un sistema de destrucción de valores esenciales y en su lugar les lavaron el cerebro y les crearon una cultura yihadista fundamentalista. De eso creo que no hay discusión. Ahora, todas las personas que salen a manifestar a favor del pueblo palestino de Hamas están diciendo que están a favor de eso. Yo nada más quiero que quede claro, cuando te pones una cafía en la cabeza estás diciendo que estás a favor de ese tipo de cosas. Yo creo que eso es un problema, pero si tú crees que educar a niños desde que nacen para convertirlos en asesinos violadores que lo hacen con gusto y con placer mientras se ríen y cantan en las calles, si tú crees que eso es bueno, no hay problema, siga apoyando al Hamas y a los palestinos. Si tú crees que hay un problema con eso, piensa 2 veces antes de ponerte una café y levantar una bandera de Palestina, porque estás apoyando al Hamas y lo estás fortaleciendo. Bien, me queda 4 minutos y voy a apelar a que seas concreto. Te traigo de nuevo a mi Argentina, ¿sí? Yo soy argentino, soy patriota, defiendo los intereses de mi patria, no quiero que nadie me venga a decir qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en mi patria. Así como a ustedes, los israelíes, no les debe gustar que alguien venga de afuera a decirle o a juzgarles adentro qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, cómo... Bueno, la autodeterminación, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía popular. Dicen que Teodoro Herz, cuando funda el sionismo, donde vos estás en la Organización Sionista Mundial, entre lo que escribe como hipótesis para construir el Estado judío, se
nombra a la Patagonia. A partir de ahí, aquí en la Argentina se armó una serie de cosas que desde la inmigración en los años 30 de traer judíos era en base a ese plan de la familia Rothschild y que vienen para quedarse con la Patagonia. Tenemos últimamente la llegada de Mecorot a la Argentina, de la empresa de agua, y entonces todos están diciendo, claro, tienen sed, vienen por el agua de la Argentina, Mecorot. Tal empresa petrolera israelí sacando petróleo de Malvinas, que es territorio ocupado. Entonces, todo esto, más el gobierno de Milei, más el entorno del gobierno de Milei, que son todos empresarios judíos que prácticamente dominan las empresas energéticas en el país, dicen, los sionistas tienen un plan. Si les va mal en Medio Oriente o necesitan más lugar, vienen por la Patagonia porque ya la compraron. Son de propiedades de judíos que dominan el mundo. Y yo quiero una simple respuesta a eso, porque abajo en los comentarios ya lo deben de estar escribiendo. Todavía no está el video arriba, pero ya deben de estar escribiendo, incluso diciéndome a mí, vos sos un sionista. ¿Qué le respondes? A ver, voy de atrás para adelante. 2 minutos. 2 minutos. Herzl contempló una serie de opciones. Una efectivamente era en Argentina, otra era en Uganda, es mucho más famosa. Exacto, la de Uganda, sí. ¿cierto? Y por supuesto que la ideal era en la tierra ancestral del pueblo judío, que es Israel. ¿Sí? Te recuerdo nada más para aquellos que lo dudan, la palabra judío significa que es de Judea. De Judea. ¿Sí? No es una religión, es más una conexión terrestre. ¿Sí? Es como decir que un griego viene de Grecia, un judío viene de Judea. Del reino de Judea. Claro. Ahora, el territorio de Patagonia es hermoso. Así que si eso fuera una opción, yo estoy a favor. Me encantaría. Me encantaría que nos ofrezcan la posibilidad de poder vivir en la Patagonia. Pero bueno, no funciona así las cosas. Primero que nada, dentro de la Organización Sionista Mundial y el pueblo judío, hay muchas diferentes perspectivas, tanto de corrientes religiosas como de corrientes económicas y políticas y demás. No se puede hablar de una opinión del pueblo judío, no hay tal cosa, ¿sí? Así que decir que hay un gran plan o alguien tratando de organizar, eso no tiene ninguna lógica. Cualquier persona que conoce a 2 judíos sabe que tienen 5 opiniones. Eso no funciona. Aparte de que yo le puedo decir desde adentro, como el director ejecutivo del Departamento de Liderazgo Juvenil, que mi función es generar líderes a futuro, no existe ninguna idea, ningún plan, ni nada por el estilo de qué llegaríamos a hacer en caso de que perdemos Israel. Porque Israel no se puede perder, no existe esa opción. Eso es uno de los grandes puntos que nos diferencia de nuestros enemigos, ¿sí? Los países árabes de alrededor, que hay 55 países árabes musulmanes, pueden perder sus guerras, las han perdido muchas, pero el día que Israel pierda, deja de existir.